El tema Colosio, a ver qué te parece. A ver, vamos a dar un giro un poco, yo creo que contundente lo que está diciendo por acá Laura Sánchez Ley. Como usted sabe, a los miércoles hay siempre el tú por tú debate. No sé qué, esperemos que Sol Ángel esté bien, si no la metemos por teléfono. Esperemos que todo bien. ¿Qué opinas de lo que acaba? ¿Escuchaste ahorita a Laura Sánchez Ley? Me tocó escuchar una parte porque precisamente iba llegando. El tema, a ver, yo creo que debemos ponerle mucha atención a todo este... es que México ha sido víctima de una sociedad política que ha hecho de la justicia y de las leyes y de los actos y de las sanciones tema político siempre. A mí me parece muy curioso la última resolución donde vemos aún la posibilidad de que Mario Burto salga el año que viene. Uh-huh. Es sorprendente después de... A ver, lo que representa la relación de Mario Burto en un entorno de un México que se encaminaba hacia un entorno democrático, apenas empezamos a entender lo que era. Y en ese momento lo que sucede con Luis Donaldo Colosio y lo que sucede con Mario Burto marca a una sociedad en general. Nos hace caminar todavía más, aparentemente más rápido en la búsqueda de otros liderazgos políticos. Entonces, que a estas alturas vengan a decir, espérate, es que parece que todo estuvo mal, tenemos que corregir. Y bueno, discúlpeme, señor Mario Burto, es el ejemplo claro de lo que en México nos tiene los mexicanos hasta el copete. Porque pensábamos que eso era la justicia, ¿no? O sea, digo, la sanción de Mario Burto para los mexicanos que en su momento se vieron interesados en el tema, interpretaron la decisión como justicia. Sancionan a la persona responsable, porque aunque hay muchas teorías, es la persona que dice a la autoridad que es la responsable de haber cometido ese magnicidio. Ahora resulta que nos equivocamos en sancionarlo. Desde ahí yo creo que tenemos que empezar a analizar qué es lo que está pasando ahora. Las implicaciones rumbo al 2024 se me hacen todavía más preocupantes. Es que ¿no crees que desde el momento también? Fueron 4 fiscales, maestro. Fueron 4 fiscales muy desasiados. Como es en este país. Lo desaparecieron horas. No supimos nada de Mario Burto desde que se supone que lo detienen hasta cuando lo presentan. Fueron 3 o 4 días donde no supimos nada. Digo, todo eso en un país democrático y libre hubiera sido suficiente para eliminar el juicio contra Mario Burto. Aquí no, porque era el México de los 90s. Hay que entender que el México de los 90s era un México todavía retrógrado en lo que hoy concebimos como democracia y libertad. En ese entonces no existía. No se podía hablar de políticos. Era presidencia imperial, ¿no? O hablabas bien del político o no hablabas del político. Ese era el México de los 90s. Cuando empezábamos muchos en el trabajo de la comunicación, ese era el México. A mí no se me olvida, me dijeron, Conrado, aquí no se habla mal del gobernador, del presidente y de la Virgen de Guadalupe. Así eran las indicaciones en los medios de comunicación en los 90s. Entonces, en esa época sucede lo de Mario Burto. Aparentemente nos ofrecen una versión de justicia que ahora parece que todo estuvo mal desde el principio. Porque para empezar le dieron una sanción que no correspondía al Código Penal vigente en aquella época. Hoy que hablamos de feminicidios, de desapariciones, en aquella época, en Baja California, un homicidio se castigaba con 30 años. Esos eran los castigos por homicidio. Entonces, ahora estamos regresando a sacar un tema que en apariencia estaba cerrado, con el montón de dudas que nos generó, y el juez dice, sí, se equivocaron en todo, tienen que corregir. Entonces siempre hubo razón en decir que todo estaba mal en el caso de Aburto. Entonces todas aquellas personas que en el caso Colosio y Aburto se quejaban y expresaban su molestia y fueron callados por el sistema, hoy también deberían estar saliendo a explicar lo que ellos sabían. Porque hubo mucha gente callada por el sistema cuando cuestionaban lo que estaba pasando con el caso de Aburto. ¿Tú crees que se aclare quién mató a Colosio? Porque, a ver, ¿tú crees que es Mario Burto? A ver, de ahorita... Mario Burto va a salir a hacer dinero. Sí, va a escribir un libro, va a empezar a dar pláticas y seguramente va a ser actor político importantísimo, claro. Se le rompe el silencio. Pero claro. A ver, lo que acaba de decir Laura Sánchez Ley también, que en el amparo, él dice que él no disparó, que él es inocente, pero en el amparo dice que sí reconocen que él disparó, que cometió un disparo. Sí. No el de la cabeza. Sí. Pero ya dice Laura Sánchez Ley, Colosio estaba muerto al instante, en 1994. Híjola, es que ese es el problema. Es que fueron 2 tiros los de Colosio. Sí, exacto, fueron 2 tiros. O sea, vienen nuevos elementos a debate con un caso que también fue desaseado, que a lo más que llegamos, digo, que ganó Zedillo, que ojo, también con lo que estamos viendo con la asociación, porque totalmente. Que hace 70 años no teníamos un presidente como Carlos Salinas, pero López Obrador es Carlos Salinas a la 10ª potencia, con el poder político popular que tiene, y un Zedillo que sí persiguió al salinismo, que sí, acuérdate, la huelga de hambre de Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, su hermano, muchos elementos ahí externos, y parafraseando a Alfonso Durazo, lo que siempre hizo Alfonso Durazo, se fraguó en el poder de los pinos, ¿no? El asesinato.
Es decir, ¿tú crees que se vaya a descubrir quién mató verdaderamente, quién lo mandó matar? ¿O es Mario Aburto? ¿Para ti Mario Aburto lo mandó matar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A ver, tampoco. ¿cuál es el interés de una persona en matar a un candidato? A ver, podemos odiar a los políticos, los mexicanos. Podemos sentir repulsión por los políticos, pero nadie se acerca a ese nivel de un candidato. Nadie. Y menos en esa época. Digo, hay que ser mal pensados, pero no ilusos. No es posible que una persona no tenga la posibilidad de acercarse a ese nivel, así como pasó. No, en esa época tampoco. A ver, era el candidato del PRI en la época de Salinas. No, exactamente. No es así. En la época de Salinas. Es como si sucediera un magnicidio con López Obrador. Imagínate. Fíjate, en aquella época... En aquella época de presidencia imperial, porque el último presidente imperial fue Salinas. No tan sucedido. Cedillo fue demócrata, ¿eh? Nos gusta o no. A ver, fortaleció el sistema Cedillo, 97. A ver, si Fox hubiera hecho la mitad de lo que hizo Cedillo sancionando lo que pasó antes, tuviéramos otro país. Fue una payasada, ¿no? Claro, Cedillo sí logró sancionarlo. Cedillo sí logró romper con algunas. No pudo con todo. Persiguió a Salinas. Sí, claro. A su hermano. Mismo cortó, persiguió también a Beltrones, de hecho. Es decir, y en el 97 se fortalece el sistema de partidos. Logramos la primera vez la mayoría en la Cámara del 97. En el 2000, ¿permite o no que gane el PRI? Sí, claro. A ver, permite que gane el PRI. Porque tú sabes que si un presidente quiere o un gobernador quiere, no hay democracia. No hay democracia ni transición ni nada. Por eso, y tiene razón, qué bueno que lo dices. En la época, el último presidente imperial se llama Carlos Salinas, de la época imperial del PRI. Sí, claro. Es un elemento importante. Donde la Guardia Pretoriana vivía en México a través del Estado Mayor Presidencial, a través de los servicios de inteligencia. Todos ellos estaban ahí. Entonces, pensar que un ciudadano solo porque detesta a un candidato, además un candidato popular, porque Colosio era un candidato popular, y va y se le acerca hasta ese punto de manera que es capaz de darle un tiro y otro tiro. No, eso no pasaba en México. En México está totalmente de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, pensar que él solito fue... El discurso del 6 de marzo. Sí, claro. Cuando él sabía ya, Colosio dejó ir a reuniones con el salinismo. Es decir, estoy de acuerdo, que bueno que lo tocas. En la época de Carlos Salinas, por favor. Entonces, no vamos a saber quién mató a Colosio. ¿Tú crees? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí, como a la Kennedy. Por supuesto que no. A la Kennedy. A ver, si lo único que vamos a tener el año que viene, si suceden las cosas como se plantean que pueden suceder... Piñatazo, el tema político. Vamos a agarrar el tema para golpear políticamente, va a ser un escándalo, va a haber giras de Aburto, entrevistas en Estados Unidos. Vamos a verlo en todas partes. Se acaba la elección y el señor se va becado. No hay otra opción. Porque México no tiene la disposición para que las cosas cambien de la forma correcta. No nos interesa. Exacto, porque la otra crítica que le podemos hacer, así como fue perdió la oportunidad Vicente Fox para romper con el PRI. El mismo Santiago Krill me lo dijo en una entrevista. ¿Cuál fue el principal error? No rompimos con la corrupción. Totalmente. No rompimos con el régimen. No. Qué bueno. Se colgaron del régimen. Se colgaron, negociaron. El Fox se dedicó a noviar en Los Pinos. Así es. Rompió su pacto, el Britannic, fue pura payasada. Perdimos la oportunidad. Pero también aquí, exactamente con López Obrador, perdimos la oportunidad de separarnos del PRI. Es decir, o de romper, ve como el excelentísimo Peña Nieto, es decir, claro. y no hay una cultura de legalidad tampoco. Actualmente con López Obrador no hay una cultura de legalidad. Tampoco que creo que perdemos una segunda oportunidad de cambiar de fondo la cultura de legalidad, de fortalecer instituciones, porque ahorita está fortalecida la presidencia, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, totalmente. Fuerte, como Carlos Salinas. Sí. O sea, volvimos a la época en la que los ejecutivos eran la fortaleza del sistema. Sí. El presidente es la fortaleza del sistema. ¿Todopoderoso? Sí, claro. Todopoderoso. Los gobernadores son la fortaleza del sistema. O sea, volvimos a esa época. Digo, nos gusta o no nos gusta, eso es lo que está pasando. Y dentro de ese esquema, yo creo que el juego siempre se mantiene dentro del entorno de lo políticamente electoral. Y de ahí no salimos. Entonces, a ver, mi pregunta ¿es justicia para Colosio que salga Mario Aburto el año que viene? No, es lo que nos tenemos que estar preguntando. En esta época de victimismos, donde todo el mundo es víctima, donde se revictimiza y hablamos de la revictimización. Ok, entonces que salga Mario Aburto es correcto. Es lo justo para una víctima como Luis Donaldo Colosio. Como dices, sería lo justo que se aclarara qué pasó. Que nos dijeran exactamente qué pasó. Como en época de Carlos Salinas,
Me quedo con eso, una exacto. persona se acerca Pudo a un matar candidato de esa forma. En época de presidente imperial, de la última presidencia Ahora, imperial, parafraseando a Krause, que era la presidencia imperial, el presidente todopoderoso, imperio, que las todo lo podía. respuestas que tendríamos que esperar es ¿qué pasó durante el tiempo donde no vimos a Mario Burto? ¿Qué pasó en esos días, en esas horas entre el momento en que él es detenido, subido a una camioneta y que se lo llevan golpeado, que son las imágenes que podemos ver todavía hoy, incluso en YouTube, y el momento en que lo presentan? ¿Por qué hay tantas dudas en ese lapso? Eso lo sabemos, no lo vamos a saber. Vamos a hablar de un mitote el próximo año, vamos a estar hablando y va a estar dando su verdad todo el tiempo y vamos a tener que abrir el espacio. Pero hasta ahora, él es el responsable. ¿De qué sirve, exacto, me quedo con eso, para la justicia en el caso Colosio, Sí, exacto. que salga Mario Burto? Más allá del mitote político, ¿de qué sirve que Y salga? todavía 30 años después tenemos una pregunta sin respuestas. ¿Quién ¿Por qué fue? mataron ¿Quién lo mandó matar? ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¿Por qué lo mandaron matar en la última presidencia imperial del PRI? Ahora, ¿qué fue? Otra cosa que no sabemos. ¿Qué del discurso de Colosio fue lo que provocó lo que provocó? ¿Qué fue? Eso todavía no lo sabemos. Nadie se ha detenido a decir, es que fíjate que creo que el discurso de Colosio rompía con lo que el país. ¿Con qué rompía el discurso de Colosio? Con Salinas. Con Salinas, sí rompía con Salinas. El Sí sistema había un de spot economía. que no salió sí, donde claro. decía la seguridad. Desde ese entonces hay un spot, de hecho, ahorita a ver si lo podemos. Donde Colosio decía también que había inseguridad en el país. Fíjate, Sí, claro. O sea, bueno, Claro. en la época del negro durazo en los 80s. Es decir, rompía con Salinas, con salinismo, con ese PRI. Entonces, si podemos llegar a esa conclusión con su discurso, ahora que salga Mario Burto, ¿nos vamos a enterar por qué? No. ¿Sirve? ¿O de qué sirve que vaya a salir Mario Burto? Porque todavía seguimos diciendo, ¿quién mató a Colosio? Esa es la pregunta. De campaña sí sirve, Luis, ¿eh? Ah, no, claro. De campaña sí va a piñata, servir. Sí, claro. No, por eso. Claro. Por la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Colosio?